Año 1584. El pesado aliento del invierno soplaba sobre el Kremlin, el corazón de Moscú. Ríos helados, tejados nevados y plazas azotadas por el viento gélido. Pero no era el frío, ni el hambre, ni los fuertes vientos lo que conmocionaba los corazones de la gente. Un miedo mucho más profundo acechaba en sus corazones. El susurro de que el zar Iván se moría. En las estrechas calles de Moscú, comerciantes, mujeres y soldados hablaban en voz baja, mirándose, con un eco en sus labios. El zar está enfermo. El zar se está muriendo. Este hombre que había gobernado Rusia con puño de hierro durante décadas y se había ganado el apodo de El Terrible por su crueldad, se encontraba ahora en su lecho de muerte. Pero una extraña contradicción acechaba en el pueblo. Perderlo significaría libertad o caos. Era difícil incluso respirar bajo su crueldad, pero también había quienes creían que Rusia no podría sobrevivir sin su poder. Tras los gruesos muros de piedra del Kremlin, en la cama de Iván, se leían las últimas palabras. Sus días presenciaron tanto la caída de un gobernante como el destino de un imperio. Estaba confinado en cama, con el cuerpo debilitado, pero su mente aún rebosaba los sangrientos fantasmas del pasado. Al cerrar los ojos, solo veía los pecados que había cometido, la sangre que había derramado, las personas que había asesinado, y lo más doloroso, el hijo que había sacrificado a su ira. Iván recordaba su infancia. Había ascendido al trono a los 3 años, había presenciado el envenenamiento de su madre, y había sufrido la traición de los boyardos. Lo habían dejado solo en un vasto trono a tan temprana edad. Esa soledad le dolía profundamente. Años después, quizás esta fuera la fuente de toda su ira, de toda su crueldad, la desconfianza, el miedo y la traición. Cuando consolidó su trono en su juventud, transformó el Gran Ducado de Moscú en un zarismo. Por primera vez en la historia, asumió el título de zar de Rusia. Pero este título trajo consigo una pesada carga: expandir su reino y protegerse de la traición de sus enemigos a cada paso. Con el tiempo, esa carga endureció su alma. Y entonces llegaron aquellos años terribles. La oprichnina. Ese período de terror, cuando hombres vestidos de negro quemaban y devastaban aldeas y torturaban a la gente hasta la muerte. Iván se veía a sí mismo como el representante de Dios en la tierra. Pero también exhibía una crueldad diabólica. Algunos historiadores hablan de su locura, otros de su genio. Pero para el pueblo eso no importaba. A sus ojos era a la vez el azote de Dios y el mismísimo diablo. En sus últimos días, todas estas escenas se arremolinaban en la mente de Iván como una tormenta. Los gritos de los niños, el humo de las aldeas quemadas, los boyardos traicionados, y, sobre todo, el rostro ensangrentado de su propio hijo. En un ataque de ira, descargó su bastón sobre su hijo, y el príncipe heredero se desplomó, con los ojos llenos de decepción y dolor. Ese momento dejó una herida indeleble en el alma de Iván. Ahora, en su lecho de muerte, esa escena se repetía en sus sueños cada noche. Su hijo parecía susurrarle: «Padre». ¿Por qué? Iván abrió los ojos. Se sentó temblando en su cama, con las manos alzadas en oración, pero las palabras que escapaban de sus labios a veces parecían más un llanto que una plegaria. «Señor, perdóname». Mientras los moscovitas rezaban afuera, en las calles nevadas, dentro del Kremlin, la sombra de la muerte envolvía lentamente el palacio. Los sirvientes caminaban en silencio.
Los boyardos discutían en susurros sobre el futuro del trono. El último aliento del zar en su lecho de enfermo estaba forjando el futuro de un imperio. Cuando Iván cerró los ojos en la cama, se quedó solo con recuerdos que invadieron su mente como una tormenta. Los fantasmas del pasado lo atormentaron en sus últimos días. Ascendió al trono con tan solo 3 años. Al fallecer su padre, Vasili, se vio obligado siendo niño a llevar la corona de un vasto imperio. Su madre fue envenenada poco después. La traición entró en su vida a temprana edad. Creció entre las avariciosas disputas de los boyardos. La traición, la ambición y la sangre se convirtieron en los 3 oscuros maestros de su infancia. Esa soledad e inseguridad infundieron una frialdad sepulcral en su corazón. Años después, su crueldad creció a la sombra de estos traumas infantiles. En su juventud fortaleció a Rusia, transformando el Gran Ducado de Moscú en un zarismo. Por primera vez en la historia, asumió el título de zar de Rusia. Pero con este título llegó una carga aún más pesada: aplastar a los boyardos internos y derrotar a los enemigos externos. Y entonces comenzaron los años terribles. La Oprichnina, la era de los soldados vestidos de negro. Días en que las aldeas eran invadidas. Los llantos de los niños llenaban el cielo, y las mujeres eran quemadas vivas. Iván se veía a sí mismo como la ira de Dios, pero para el pueblo, se había vuelto más como el diablo que como Dios. Miles murieron, aldeas fueron quemadas, boyardos fueron ahorcados, se desataron masacres en Moscú. E Iván afirmó haber hecho todo esto por el bien del crecimiento del Estado. Pero su mayor pecado fue algo completamente distinto. Incluso en su lecho de muerte, esa escena lo persiguió. Golpear a su propio hijo, el príncipe heredero Iván, con un bastón en un ataque de ira y desplomarlo al suelo. La sangre que fluía de la frente de su hijo había manchado su alma para siempre. Ahora, al cerrar los ojos en su lecho de muerte, el rostro ensangrentado de su hijo lo atormentaba en sueños, preguntándole en silencio: «Padre, ¿por qué?». Temblando, Iván abrió los ojos, oyó el murmullo de los sacerdotes en su habitación, alzó las manos en oración, pero las palabras que salieron de sus labios parecían más llantos que plegarias. «Señor, perdóname». Mientras los sacerdotes rezaban pidiendo perdón en las iglesias de Moscú, entre los muros de piedra del Kremlin, un hombre luchaba con los fantasmas del pasado. Iván el Terrible estaba aplastado bajo el peso de su propia crueldad. Con la muerte acercándose, no podía escapar de su pasado. Un profundo silencio reinaba entre los muros de piedra del Kremlin. Este silencio no era un silencio cualquiera. La sombra de la muerte se sentía en cada pasillo, en cada habitación, tras cada cortina corrida. Fuera de los aposentos del zar, los sacerdotes murmuraban oraciones. Algunos imploraban misericordia a Dios, otros imploraban perdón por los pecados de Iván. Pero en las otras salas del Kremlin flotaba una atmósfera completamente distinta. Cálculos fríos, conspiraciones susurradas y boyardos discutiendo el futuro del trono, porque todos sabían que el hijo del zar, Fiódor, era un hombre débil e indeciso. Desde niño, había mostrado desinterés por los asuntos de Estado, ocupado principalmente con rituales religiosos, y se retiraba silenciosamente a su rincón. La gente susurraba: ¿cómo gobernará este hombre el país? Los boyardos, sin embargo, vieron su oportunidad. Un zar débil significaba mayor influencia, mayor poder. Pero los muros del Kremlin ocultaban no solo los susurros de los hombres, sino también de los fantasmas.
Iván había matado en el pasado. Los gritos de los boyardos y los gemidos de quienes perecían en las mazmorras aún parecían elevarse de las piedras. Todo aquel que caminaba por el palacio se movía con inquietud entre estas sombras. Y en su aposento, Iván se enfrentaba al mayor de estos fantasmas, el fantasma de su propio hijo. Despertaba en mitad de la noche gritando: «¡Vete! ¡Aléjate de mí!». Los sirvientes esperaban tras la puerta con ojos temerosos. Los sacerdotes se santiguaban. Pero ninguna oración podía aliviar el peso del pasado de sus hombros. El silencio en el Kremlin era, de hecho, un presagio de la tormenta que se avecinaba, porque todos sabían que pronto llegaría un momento que cambiaría el curso de la historia. 16 de marzo de 1584. Aunque los muros de piedra del Kremlin aún parecían tranquilos desde fuera, en el interior reinaba una gran tensión. El zar había anunciado que se sentía mejor esa mañana, y había llamado a algunos amigos cercanos y consejeros. Este anciano, que llevaba días en cama, quería levantarse hoy. El zar estaba sentado ante un tablero de ajedrez en una habitación del palacio. Era uno de sus pasatiempos favoritos. Para un hombre que había pasado su vida en el campo de batalla, el ajedrez era un microcosmos de otra batalla. Las piezas del tablero se transformaban en ejércitos ante sus ojos. Las piezas blancas y negras representaban el destino de un imperio. Al comenzar la partida, los presentes en la sala notaron un brillo en el rostro del zar. Por un instante, pareció como si la edad y la enfermedad se hubieran desvanecido. Lentamente extendió la mano y deslizó su pieza. Ese antiguo fuego aún persistía en sus ojos. Pero ese brillo no duró mucho. Mientras el zar consideraba su siguiente movimiento, su rostro palideció de repente. Se llevó la mano derecha al pecho. Sus ojos se desorbitaron, se quedó sin aliento. Todos en la sala se pusieron de pie, alarmados. Un sacerdote comenzó a recitar oraciones, y los sirvientes corrieron a buscar ayuda. Pero el cuerpo del zar se deslizó de su silla y cayó al suelo. Las piezas del tablero se desplomaron al caer, dejando la partida de ajedrez inconclusa. Según algunas fuentes, al desplomarse, pronunció las siguientes palabras: «Ha llegado el diablo». Y luego, tras una convulsión momentánea, jadeó. El zar Iván, también conocido como Iván el Terrible, falleció sobre el tablero de ajedrez. Uno de los gobernantes más crueles y poderosos de la historia había sido derrotado por la muerte. En ese momento, un silencio petrificado se apoderó del Kremlin. Ni las oraciones de los sacerdotes ni los gritos de los sirvientes pudieron romperlo. Porque todos lo sabían. Rusia había perdido a su zar más temido. Y con su muerte, no solo una vida, sino también una era, había terminado. La noticia de la muerte del zar se extendió por las puertas del Kremlin, en cuanto se extendió por las calles de Moscú. Primero en susurros, luego de boca en boca, de las plazas a las iglesias, de los mercados a las habitaciones en penumbra. El zar ha muerto. Iván el Terrible ya no está. Un profundo silencio se apoderó del pueblo. La fuente del miedo al que se habían acostumbrado durante siglos se había desvanecido. Pero este silencio no era el silencio de la paz. Era el silencio de la incertidumbre, el miedo y el desconcierto. Algunos lloraron desconsoladamente por la muerte de su zar. Para ellos, Iván era un gobernante elegido por Dios. Fue cruel, pero había hecho grande a Rusia. Perderlo significaba que Rusia quedaría indefensa ante sus enemigos. Otros respiraron aliviados. Creían que años de opresión, tortura y decretos sangrientos finalmente terminarían. Pero este alivio también estaba teñido de miedo.
porque quién gobernaría Rusia tras la muerte de Iván seguía siendo una gran incógnita. Las campanas de las iglesias repicaron, los sacerdotes oficiaron misa, la multitud frente al Kremlin resonó con el sonido de las campanas, se sobresaltó. Muchos se persignaron y rezaron, que Dios tenga piedad del alma de nuestro zar. Pero al mismo tiempo, otra plegaria se cernía sobre sus labios, que Dios salve a Rusia, porque todos lo sabían. La muerte de Iván no solo fue el fin de un gobernante, sino también el comienzo de una gran conmoción. Con la muerte del zar, se desató el caos en el Kremlin. Según el protocolo, el trono pasó al hijo superviviente de Iván, Fiódor. Pero todos sabían que este nuevo zar era débil. Fiódor era tranquilo, reservado y devoto de los rituales religiosos. No tenía ningún interés en los asuntos de Estado. Su ascenso al trono fue una gran oportunidad para los boyardos y un gran desastre para Rusia. El verdadero poder pasó a Boris Godunov, yerno de Iván. Era un estadista brillante y ambicioso. Sin embargo, hubo una gran discordia entre los boyardos. Algunos apoyaron a Godunov, mientras que otros se aliaron con los falsos príncipes que afirmaban ser los verdaderos dueños del trono. La agitación se extendió por todo el país. Estalló la hambruna, y años de hambruna devastaron al pueblo. Estallaron rebeliones. En varias regiones de Rusia surgieron impostores que se autoproclamaban el verdadero zar. Estos falsos príncipes se aprovecharon de las esperanzas y la ira de miles de campesinos. Las potencias extranjeras también aprovecharon esta debilidad. Polonia y Suecia intervinieron para aprovechar la agitación interna de Rusia. El país comenzaba a desintegrarse desde dentro. La historia registraría este período como Smutnoye Vremya, o el período del caos. Esta agitación, que duraría años, azotó a Rusia tras la muerte de Iván. La crueldad de Iván el Terrible condenó al pueblo a vivir con miedo durante años. Pero su ausencia sumió a Rusia en el caos, no en el orden. La gente comenzó a preguntarse, ¿era mejor vivir con un zar terrible, o estar a la deriva en el caos sin él? Con la muerte de Iván el Terrible se desató el caos en Rusia, pero con el tiempo su legado se volvió objeto de un debate más profundo. Iván fue uno de los gobernantes más controvertidos de la historia. Por un lado, transformó Rusia radicalmente. Transformó el Gran Ducado de Moscú en un poderoso zarismo, sentando las bases del imperio. Expandió sus fronteras con las campañas de Kazán y Astracán, y difundió la fe ortodoxa a lo largo del Volga. Incluso hoy, la Catedral de San Basilio, que se alza en el corazón de Moscú, es uno de los gloriosos vestigios de su reinado. Pero, por otro lado, su nombre fue recordado con sangre, tortura y lágrimas. Los años de la Oprichnina quedaron grabados en la historia como una mancha oscura. La destrucción de miles de aldeas, la brutal masacre de los boyardos, el pueblo que vivió con miedo durante años. La crueldad de Iván infligió profundas heridas en el corazón de Rusia, y una de las mayores tragedias, el asesinato de su propio hijo, el príncipe heredero, con sus propias manos. Este suceso se cernió como una sombra oscura sobre su legado. Durante años, el pueblo se contó esta historia. El zar sacrificó incluso al hijo predilecto de Dios a su propia ira. Los historiadores continuaron debatiendo el legado de Iván. Algunos lo consideraban el fundador de la Rusia moderna. Otros decían que su locura había llevado al país al desastre. Pero había algo en lo que todos coincidían. Iván el Terrible no era un gobernante cualquiera. Fue una figura contradictoria en la historia. Alguien que tanto exaltó como destruyó.
La tumba de Iván se yergue silenciosa en una cámara de piedra, iluminada por velas en el Kremlin. Los sacerdotes rezan por su alma, mientras la gente se santigua al pasar junto a su tumba. Algunos lo maldicen, otros se inclinan en señal de respeto. Han pasado siglos, pero el nombre de Iván no ha sido olvidado. Su sombra aún acecha las leyendas, canciones y crónicas populares. Incluso un niño campesino se estremece ante el nombre de Iván el Terrible, pues se ha convertido en sinónimo de sangre, fuego y miedo. Pero también se le recuerda como el fundador de la grandeza de Rusia. Irónicamente, ha pasado a la historia como héroe y monstruo, fundador y destructor. Incluso hoy, los historiadores se preguntan lo siguiente sobre él. ¿Estaba realmente loco o utilizó su crueldad como una herramienta política deliberada? ¿Fue un tirano o un estadista visionario? Quizás ambas cosas. La historia de Iván el Terrible nos recuerda. La historia no es blanco o negro. El gobernante aparentemente más cruel. Incluso el líder más poderoso puede dejar tras de sí grandes obras. Incluso el líder aparentemente más poderoso puede caer víctima de sus miedos más profundos. Murió en 1584. Pero su espíritu nunca fue enterrado. Su nombre aún resuena en las páginas oscuras de la historia. Porque Iván el Terrible no era solo un hombre, sino la encarnación del miedo y el poder. E incluso hoy, si escuchas atentamente mientras caminas entre las murallas de Moscú, aún puedes oírlo, el sonido de fantasmas aullando, las sombras de los zares y ese susurro ominoso. Zar Iván, Iván el Terrible.